La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. 8:12. Yo, dice, yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo, dice, ¿quién? La sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Cierren sus ojitos. Padre, a su presencia vamos en esta hora, Dios mío, de la tarde. Dios mío, ya dispuestos nuestros corazones para oír la palabra. Se nos ha sensibilizado el corazón a través de la alabanza, de su presencia. Se está acondicionando el alma para que, Dios mío, ahora con atención, Dios mío, podamos oír el consejo. Dios mío, todo lo que es la previa a la palabra, Señor, es eso, es la preparación. Señor, es el aplanar el terreno, Señor amado, para lanzar la semilla, Padre. Dios mío, que esta semilla sea de tremenda bendición para nuestras vidas. Háblenos, edúquenos a través de esta palabra, mi Rey de la Gloria. Que su palabra sea en nosotros, Dios mío, corrigiéndonos, madurándonos, Señor, como creyentes, como cristianos que somos, Padre Celestial. Por Jesús, su Hijo, mi Rey, pedimos su palabra, su bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el Rey. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, el título del mensaje es tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el sentido de una historia que de ahí vamos a sacar. Pero obviamente sacamos el extracto de Proverbios, en este versículo tan lindo que dice que la sabiduría habita en la cordura, en la sensatez, amén, en la inteligencia. Pero vamos a irnos al libro de los Hechos para más o menos de ahí sacar, amén, el fondo, amén, de lo que Dios nos va a enseñar. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, como sabemos, la mayoría de los que estamos acá, el libro de los Hechos es escrito por el gran escritor Lucas, el médico amado, dice Pablo. Le llama así, el médico amado le llama. Este personaje, Lucas, relata en los últimos dos o tres capítulos finales del libro de los Hechos, un naufragio. Él relata, no porque le contaron, sino que por estar ahí, él, en primera persona, viviendo dicho naufragio, relata cómo ocurrió, amén, todo el desastre de esa embarcación que se hizo hasta pedazos a la orilla de una isla. Lo cuenta porque él estaba ahí. Él se subió a ese barco. Él estuvo semanas arriba de ese barco viviendo una situación bien, digamos, desastrosa, amén, muy delicada. Bendito sea el Señor. Este personaje, Lucas, se sube al barco junto con Pablo y junto con otro hermano llamado Aristarco. Cuando Pablo se sube para ir a apelar a César. Algo de esto hablamos el martes allá en Machalí. Dice la historia, Lucas la cuenta, que Pablo pasaba de tribunal en tribunal allá en Jerusalén. Y pasaba que estaba en la Torre Antonia, en donde estaba el gobernador ahí, enjuiciándolo, y aún viendo que era inocente, lo mantenía encarcelado. Y en algún momento se arma una trifulca para matar a Pablo en esa noche. Y el gobernador, para salvarlo, lo hace salir de madrugada con una gran cantidad de soldados
para salvar la vida de Pablo. No porque estimara a Pablo, sino porque legalmente tenían que cuidar al otro romano. Pablo era un romano. Aparte de judío, era un romano. Entonces tenía que guardar la vida de ese preso romano. Y lo manda oscuro, en las tinieblas de la noche, a otra ciudad, Cesarea Marítima, al otro extremo de Israel. Y allá nuevamente entra en un juicio. Y nuevamente el gobernador de aquel lugar ve que es inocente. Pero aun viendo que era inocente, lo deja encarcelado. Por 2 años encarcelado. Aún, repito, el gobernador sabiendo que era un inocente. Alabado sea el Señor. Al cabo de los 2 años, hasta incluso se va el gobernador antiguo, llega uno nuevo, y el nuevo nuevamente lo pasa a un tribunal, y nuevamente el nuevo se da cuenta que es inocente, gloria al Señor, pero igual lo deja preso. Ante estas, injusticias de la justicia romana, Pablo dice: yo apelo a César. Ya ustedes como tribunales acá en Israel no son capaces de determinar mi presente ni mi futuro, por lo tanto yo como ciudadano romano apelo a César. Un judío natural no podía decir esa palabra, tomar ese atributo legal de decir apelar a César. Solo un romano, el romano pero de verdad, de raíces romanas, podía él decir yo apelo a César. ¿Qué significaba eso? Significaba, en otras palabras, anulo todos los tribunales en los cuales yo he pasado, y pongo sobre juez al mayor, en ese momento, César. Por lo tanto, el apelar a César era, anular todos los juicios que él tenía. Como los otros fueron incapaces, inoperantes de poder establecer juicio contra Pablo, Pablo dice: bueno, ustedes ninguno sirve, yo voy a ir a Roma, y en Roma me tiene que juzgar el mismo César. Alabado sea el Señor. Y el gobernador, incluso en ese momento, hablando con otro importante de Israel llamado Agripa II, Herodes, le dice: yo lo dejaría libre, porque ningún mal ha hecho, pero no lo dejo libre porque apeló a César. Bendito sea el Señor. Claro, lo dijo después de haber apelado, pero él nunca se quiso, meter bien para liberarlo. El tema es que Pablo determinan sobre él que viaje a Roma, a Italia, y hallarse juzgado por el mismo César. Entonces, estamos hablando en un tiempo de meses dentro del año, más o menos en octubre o noviembre, en donde Pablo es llevado arriba de un barco, engrilletado, bendito sea el Señor, para empezar su viaje a Roma, a César. Se sube al barco donde estaba Pablo, su amigo Lucas y su amigo Aristarco, para hacerle compañía. Ahora, no era solo Pablo, Lucas y Aristarco que estaban en el barco. Si uno lee el capítulo 27, 28 de Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que son más o menos 270 tripulantes de dicha embarcación. Más de 270, imagínense, que contemplaban marineros, mercaderes, soldados romanos, prisioneros. Dentro de ese grupo, Pablo estaba dentro de los prisioneros, de los que estaban encarcelados. Entonces, ahí estaban arriba del barco, empiezan su navegación, y era tiempo de octubre, noviembre, donde comienza el invierno en aquellos lugares. En noviembre, diciembre, están en pleno invierno. Por eso que entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Como lo pintan los dibujos o caricaturas por ahí. Lo más probable es que Jesús haya nacido por ahí por abril o mayo. Pero nunca en diciembre. Porque en diciembre los pastores guardan los rebaños en el invierno. Pero vemos que en el relato bíblico, cuando nace Jesús, los pastores estaban en el campo abierto y vieron las estrellas. Cosa que en diciembre no se ve. Así que históricamente, y digamos también meteorológicamente, es imposible que Jesús haya nacido el 25 de diciembre.
Entonces, ¿por qué decir esto? Nada que ver con el mensaje, pero entonces, ¿por qué celebran eso el 25 de diciembre? Pregúntele a Constantino, el emperador, que como él adoraba el 25 de diciembre al dios Sol, y él dijo, ahora Jesús es mi sol, lo cambió por el 25 de diciembre. Gloria al Señor. Así que aquellos que esperan Navidad y al viejito Pascuero están en la idea de Constantino más que en la idea de la Biblia. Gloria al Señor. No es el tema de hoy, ya para que no se asusten. Bien, entonces, siguiendo en esto, Pablo está arriba de la embarcación. Era un tiempo donde el mar se agitaba mucho. Era un tiempo donde los marineros tenían temores de salir a alta mar. Estamos hablando del mar Mediterráneo. En esos lugares habían huracanes. Y uno del más temido, digamos, en ese tiempo, el huracán que ocurría todos los años, amén, se llamaba, lo que dice ahí, el Euroclidón. Ese era el huracán más temido de todos los marineros de aquel tiempo. Entonces estamos hablando de que en noviembre, en esa fecha, el mar estaba muy agitado, amén, y llega un punto donde la embarcación llega a una isla, amén, y Pablo, en ese momento, toma la palabra, habla al capitán del barco y al jefe de los soldados romanos, y mire lo que les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Pablo recomienda al capitán del barco y al capitán del general romano que no salgamos a alta mar, que esperemos que pase un poco el invierno para luego salir, porque él de alguna manera sabía que el mar era muy agitado y peligroso en ese tiempo. Los marineros también lo sabían, pero dice la Biblia que la voz del capitán, del general del ejército romano, pudo más que el consejo de Pablo y no le hizo caso. Quizá el general estaba muy apurado para llegar a Roma y él le pide al capitán, salgamos nomás, y le da más crédito al patrón de la nave que lo que le dijo el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Comienza la navegación, y esto, hermano, es genial. El relato de Lucas, dicen algunos historiadores, amén, paganos, no creyentes, que el relato de Lucas es tan genial que da tantos detalles, amén, del naufragio, que no queda otra que entender que Lucas estaba ahí y que no estaba mintiendo. Que todo lo que Lucas relata ahí es efectivamente lo que un marinero hubiese contado, siendo que Lucas no era marinero. Lucas era un médico, bendito sea el Señor, pero él relata con tanto lujo y detalle, amén, lo que ocurrió en el barco, que, hermanos míos, a mí me asombra. Tarea para la casa, lea usted en su casita todo el capítulo 27-28 del libro de Hechos de los Apóstoles. Él dice lo siguiente: no mucho tiempo después dio la nave con un viento huracanado. Estamos hablando del 27-14. Este viento huracanado, Lucas le llama Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner en proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por el viento. Eran incapaces los marineros, recuerden, más de 200 tripulantes, eran incapaces de mantener el barco en línea, en dirección. Las velas se rompían, bendito sea el Señor. Por lo tanto, los marineros decidieron soltar el barco a donde el viento los llevara. El huracán era tan fuerte y potente que fueron incapaces de mantenerlo a flote bien. Bendito sea el Señor. Dice, mire, por ejemplo, arriaron las velas, quedaron a la deriva. Relato de Lucas, está escribiendo acá. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos todos los aparejos de la nave. Las cosas que eran pesadas, todas las iban botando para afuera, al mar. No apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos, miren las palabras de Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de vida. Lucas no dice que los demás se estaban echando a morir, que los demás habían perdido la esperanza de vivir. Él se mete en el grupo. Él dice, perdimos
Se mete él también como el que también estaba angustiado, desesperado. Perdimos toda esperanza de vida. Bendito sea el Señor para siempre. Una situación, hermano, realmente de temer. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo, él, mientras todo estaba en desesperación ahí, tirando cosas para abajo, agarrando las velas que bajaran, e incluso hay un texto que dice que amarraron el barco de lado a lado con cuerda para apretarlo, porque crujía, porque se rompía. Los marineros decidieron tirar cuerdas por todo alrededor para amarrar las tablas, porque crujían mucho. Bendito sea el Señor. Imagínese usted la desesperanza en ese barco. Bendito sea Dios. Pero en medio de esa desesperanza, Pablo se levanta a hablar con todos los tripulantes del barco, mercaderes, prisioneros, soldados, marineros. Pablo se atreve a hablarle a todos en medio de la lluvia, del viento, del frío de esa noche. Dice la Biblia que no habían visto ni sol ni luna por varios días. Entonces todos estaban, hermanos míos, congelados con hipotermia. Bendito sea el Señor. Y Pablo se levanta en medio de todos y dice lo siguiente: habría sido por cierto conveniente, oh varones, el que ustedes me hayan hecho caso cuando les hablé que no saliéramos. Gloria al Señor. Pero ahora os exhorto a todos los que están en el barco, les motivo a tener buen ánimo. Pablo animando, Pablo estaba engrilletado, acuérdense. Amén. Les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que lo único que perderemos va a ser la nave. Pero ninguno de nosotros va a morir. ¿Cómo es que Pablo tiene esta revelación? ¿De qué manera Pablo sabe esto? Quizá dirá alguien, Pablo fue un pescador, una persona que navegaba en alta mar. No. Pablo era un constructor de tiendas de mar, no sabía nada. Pero ¿qué sabía Pablo? Que Dios estaba con él. ¿Qué sabía Pablo? Que Dios hablaba directamente con él. Entonces dice Pablo, vamos a perder la nave, porque esta noche, Pablo, ¿cómo tú sabes toda esta información? Bueno, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo. Escuche esto y gócese conmigo. Diciendo Pablo, el ángel le dijo a Pablo en esa noche, en el alta mar, todo moviéndose, todo mojado, de repente se le aparece un ángel a Pablo. Y el ángel le dice, Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César, vas a llegar a Roma, le dijo. Gloria al Señor. Entonces Pablo le dice a la gente, por tanto, varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha sido dicho. Con todo esto sí es necesario que lleguemos a una isla. Hay una versión nueva que dice, con todo lo que le he dicho, vamos a salvar la vida. Dios, yo confío en Dios. Él dijo que nadie va a morir, pero lo que vamos a perder va a ser la nave. Sí o sí, vamos a llegar a una isla, vamos a encallar en ella. Gloria al Señor. Ahí vemos la primera intervención de Pablo en medio de la tempestad, en medio del Euroclidón. Amén. En medio, cierto, de la tempestad gigante, Pablo pone paño frío a la situación. Ahora, Pablo estaba mojado, todos estaban mojados, el viento era fuerte, la lluvia no paraba, bendito sea el Señor. Y de repente va pasando un poquito la noche, eran como 14 días que llevaban así, hermano, sin saber si era día, si era noche, no dormían nada, no habían comido nada incluso, bendito sea el Señor. De repente ven a lo lejos así como una figura de una isla, algo se vislumbra, y los marineros tiran cuerda para abajo para ver la distancia de entre la superficie y el mar, hacia abajo, el suelo. Y dice que la primera medida dio 36 metros. La segunda medida dio 27 metros. Gloria al Señor. Entonces, cuando ya estaban a punto de llegar a la isla, a punto de llegar a la orilla de un lugar, dice la Biblia que los marineros, escucha esto, querían arrancar del barco. Dice que estaban tomando el estife, que vendría siendo como el barco, el bote. Todo barco grande tiene botes chicos para escapar. Entonces estaban tomando el bote chico, los marineros, los que tenían el deber de mantener el bote a salvo,
Es como que si nosotros anduviéramos en un avión, de repente, amén, sale el piloto y se tiran paracaídas, ¿no? Gloria al Señor. Entonces estaban los marineros arrancando del barco. Y Pablo escuchó que estaban planeando arrancar. Y van donde el capitán, donde el general del ejército. Y le dice, oiga, los marineros quieren arrancar. Y si los marineros salen del barco, todos vamos a morir acá. Bendito sea el Señor. Mire que sopló Pablo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que el capitán, el general del ejército, va donde están las botes y corta las cuerdas. Y deja que los botes se vayan. Aquí nadie va a arrancar. Todos nos morimos todos o todos nos salvamos entre todos. Pero aquí nadie arranca, le dijo. Gloria al Señor. Dicho eso, la nave choca. Amén. Hay un choque tremendo. Amén. Ahí en la orilla de un lugar. Y en ese momento en un momento antes, Pablo, cuando ya los soldados están a punto de llegar a la orilla, Pablo nuevamente toma la palabra y le dice, hay que comer. Se nos viene un naufragio terrible. Pablo ya sabía lo que se venía. Se nos viene un naufragio terrible, vamos a tener que nadar, vamos a necesitar fuerza. Y llevamos 14 días sin comer. Así que yo le invito a ustedes que todos comamos. Y Pablo empieza a tomar el pan y a repartir el pan y a darle comida a los que estaban ahí en el barco. E imagínense la escena, algunos agarrados de algún lugar, comiendo, amén, bebiendo algo que podían, porque Pablo les dijo, en algún momento vamos a chocar y vamos a tener que salvarnos como podamos. Bendito sea el Señor. Dicho y hecho, terminan de comer, eran como un amanecer, 6 de la mañana, y el barco choca. Choca de tal manera que se rompen dos. Bendito sea el Señor. Y cuando se rompe, dice la Biblia que los soldados que tenían a custodia a los presos, querían matar a los presos. ¿Por qué cree usted? Porque si los presos escapaban, ellos tenían que pagar con su vida. Usted sabe que era así la ley romana. Entonces el capitán general del ejército en ese momento, para salvar a Pablo, dice, no, aquí nadie va a matar a los presos. Para salvar a Pablo, que ya tenía mucha estima a Pablo en ese momento. Entonces el capitán y el general dicen, el que sepa nadar, tírese al agua. Y en lo que pueda, nade hasta la orilla. Y el que no sepa nadar, agárrese de una tabla. Cualquier cosa que flote, agárrense de eso y chapoteen hasta llegar a la orilla. Alabado sea el Señor, hermanos. Y ahí usted imagínese la escena. Paulito, amén, en el agua, porque siempre digo esto, hermano. Dios no tomó a Pablo en el carro de Elías, amén, y luego lo subió y lo bajó a la orilla de la playa. No, Pablo era uno de los demás, también como el resto, que también estaba nadando, casi ahogándose, desesperado, flotando, para llegar a la orilla. Alabado sea Dios para siempre. El tema es que Pablo era uno de los demás, uno en un montón, amén, que también tenía que salvarse. Él tenía claro que él personalmente tenía que llegar a Roma, pues Dios le había confirmado que tenía que llegar allá. Entonces, de alguna manera, Pablo, como quizás nosotros no hubiésemos hecho, se pudo haber relajado y arriba del bote, agarrado del mástil, de lo que quedaba. Dios me dijo que me iba a salvar, así que aquí lo espero, que Dios me salve. Que mande un ángel, que mande un carro, alguna cosa. Bendito sea el Señor. Es como aquellos hermanos que esperan trabajo sin ir a buscar trabajo. Bendito sea el Señor. Aquellos que esperan sacarse buena nota sin estudiar. Aquellos que les vaya bien en el matrimonio si no ponen empeño para que les vaya bien. Entonces en la vida uno tiene que colocar su parte también. Dios hará el resto. Dios hace lo imposible. Dios hace lo que uno no puede hacer. Pero lo que yo puedo hacer o aportar lo tengo que hacer, hermanos. Alabado sea el Señor. Usted no puede estar allá a los 35 años, 40 años esperando que alguien le hable para recién entrar en noviazgo. Amén. Espérese sentadito. Gloria al Señor. Tiene que poner su parte también. Gloria a Dios para siempre. Mire qué interesante es todo esto. Si nosotros hacemos un resumen de todo este panorama que le acabo de contar, uno va a notar una gran diferencia entre Pablo
y los 270 y tantos tripulantes que habían ahí. La gran diferencia de Pablo fue su compostura, su cordura, su serenidad, en donde todos estaban en la desesperación, desesperanza absoluta. Pero Pablo estaba tranquilo en fe, esperando en Dios, también comiendo, también nadando, también haciendo lo humanamente posible, pero más tranquilo que todo el resto, más sereno que todo el resto, con una actitud de serenidad, de tranquilidad, de confianza, o digamos de cordura, más que todo el resto que estaba ahí. Alabado sea el Señor. En donde quizás todos arrancaban de un lugar a otro, en donde quizás algo más de alguno quiso matarse en esa noche, en donde incluso el mismo Lucas dijo, perdí toda esperanza de vida. Eso no lo dijo Pablo, lo dijo Lucas. Bendito sea el Señor. Pero en ningún momento vemos que Lucas relata que Pablo se desesperó, se decepcionó, se defraudó de Dios. Bendito sea el Señor. Porque yo digo una cosa, hermano, si Pablo estaba en ese barco, no es porque quería. Todo estaba dentro de un plan divino. Dios permitió que Pablo estuviera ahí. Si dice la Biblia que Pablo quiso ir a Roma muchas veces, lo dice en Romanos capítulo 1. Muchas veces quise ir a vosotros, pero Satanás me ha estorbado. Vemos en el relato de Romanos capítulo 1 que Pablo escribe en su tercer viaje misionero, cuando él estaba en Corintio, en la casa de Gayo. Ahí dice la palabra que manda esa carta con Febe. Bendito sea el Señor. La manda a Roma y le dice en el capítulo 1, yo quise ir a vosotros muchas veces, pero el diablo me ha estorbado. Bueno, quiso ir muchas veces. Es como diría el texto, amén, del hombre son las disposiciones del corazón, pero Dios es al final el que toma la última palabra. Uno planifica, pero Dios es el que establece lo que hemos de hacer. Pablo quizá pudo haber ido en otras ocasiones, pero Pablo está yendo a Roma en medio de un huracán, en medio de un naufragio, en una desesperación absoluta del resto de la tripulación, pero él en serenidad, él en cordura, él en inteligencia. No vemos nunca a Pablo desesperado, porque aún llegando a la isla donde encallaron, que se llamó la isla de Malta, si usted busca en el mar Mediterráneo, usted puede encontrar todas estas islas que estoy hablando ahora, porque la Biblia no es cuento, amén. Está la isla de Creta, de donde ellos zarparon, donde ellos salieron. Está la isla de Malta, al sur de España, ahí abajito, ahí está todavía. Alabado sea el Señor. Bien, cuando llegan a Malta, usted sabe lo que pasa ahí. Todos saliendo del agua, todos mojados, desesperados, con hipotermia, eran las 6, 7 de la mañana, bendito sea el Señor. Dice la Biblia, todos se salvaron, no murió ni siquiera uno. Bendito sea el Señor. Y el que no nadaba, agarrado un tronco nomás, pues llegó como sea, llegó a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, la Biblia dice que los bárbaros o los nativos de la isla, al ver que habían naufragado, le estaban esperando a la orilla con un fuego. Y Pablo, como no llegó ahí desesperado ni confundido, sino que llegó ahí, como todo el resto, con hipotermia, mojadito, quiso tomar leñita para ayudar a meter fuego, a encender el fueguito, que se aumentara. Y usted sabe lo que le pasa ahí. Tira la leña. Y la leña cuando está en el fuego sale de la leña una serpiente. Y le muerde el brazo, la mano. Bendito sea el Señor. Y ahí Pablo dijo, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? No era chileno. No era de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Era un hombre que simplemente al ver eso se sacude la serpiente, la lanza al fuego, bendito sea el Señor. Pablo nunca se desesperó. ¿Saben qué se desesperaron? Los nativos se desesperaron. Y dijeron, la diosa justicia, amén, lo anda persiguiendo a este. Fue librado del naufragio, llegó a la orilla y llegó la serpiente más venenosa que tenemos aquí en la isla y lo mordió. Este se va a morir, en 5 minutos va a estar muerto. Este es un pecador de los más pecadores que hay en este mundo. Pero ahí estaba Pablo. Ahí estaba en el fuego todavía. No se le hinchó la mano, seguía calentándose a ver su ropita. Bendito sea el Señor. Y no se morían. Y cambiaron de opinión. Los nativos dijeron, no es pecador parece. Dijeron, este es un Dios. Esa es la palabra que usa Lucas. Creyeron que Pablo era un Dios.
porque ellos en la vida habían visto a uno que se salvara de la mordedura de dicha serpiente. Gloria al Señor, hermanos. Se da cuenta como el hombre de Dios, en medio de turbulencias, en medio de situaciones complicadas, en medio de euroclidones, en lo que ocurra, mantiene una cordura, una inteligencia. Tiene que haber alguien siempre dentro del grupo que marque la diferencia. Y aquí entramos a lo que Dios nos va a hablar, hermanos. Recuerden que hay un texto en el libro de Corintios capítulo 6, en donde Pablo se molesta tanto de que la iglesia de Corinto no habían juzgado un caso dentro de la iglesia. Una situación escandalosa que había ocurrido, en donde Pablo dice: ¿cómo no va a haber alguien entre ustedes? No va a haber entre ustedes por lo menos un sabio entre ustedes, para que arregle sus conflictos. Sino que el hermano con la hermana se pleitan y se van al tribunal de justicia local, juzgado local, para poder ahí arreglar sus problemas. De que habló de mí, es que me dijo tal cosa, es que dijo tal mentira. Andaban en los tribunales arreglando esos problemas. Pablo dice lo que es el mensaje: ¿cómo no haber a alguien sensato? Por lo menos un sabio. Porque incluso Pablo les dice: ¿cómo ustedes no entienden que como creyentes estamos llamados incluso a juzgar al mundo? Y es más, Pablo eleva un poquito más el tema, porque dice: hasta a los ángeles vamos a juzgar. Y ustedes no pueden juzgar casos mínimos, domésticos, pequeños. No va a haber ni siquiera uno inteligente, uno con cordura, uno que marque la diferencia entre el resto. Alabado sea Dios para siempre. Lo que Dios nos está tratando de decir, hermanos, que en la vida siempre van a haber euroclidones, situaciones complicadas, situaciones, amén, que están opuestas a nosotros, situaciones en donde vamos a sentir incomodidad frente a una mesa donde hay pelambre, por ejemplo, frente a un montón de compañeros en donde todos estén hablando de la cintura para abajo, en donde las cosas, hermanos míos, salgan de control y haya desesperación o haya una situación de mucha degeneración de repente. ¿Cómo no haber a alguien, ni siquiera uno, con cordura? Uno con inteligencia. Uno que ponga paño frío a las situaciones. Alabado sea el Señor. Ese uno estuvo arriba de ese barco, se llamó Pablo. Y es más, fue gracias a esa acción de Pablo en el barco, en donde él mostraba cordura, serenidad, sensatez frente a situaciones complicadas, en donde Julio, el general del ejército romano, que estaba arriba del barco, Pablo halla gracia en él. Pablo es estimado por Julio. Y es más, cuando llegan a Malta, usted sabe que el gobernador de la isla de Malta, que era un romano, tenía a su papá enfermo, disentería. Se busca por ahí, es como una diarrea incontrolable, que para ese tiempo era una muerte segura. Y dice: mi papá está enfermo. Oye, pero yo ando arriba del barco, anda uno que, ¿sabe qué? Que dice que habla con Dios y que en el camino nos alimentó, que en el camino tuvo una cordura, una sensatez, una compostura genial. Capaz que él pueda sanar a tu papá. Mándalo a llamar. Lo mandaron a llamar. Llegó a Pablo, ora por el abuelito. Amén, el abuelito se sana, gloria al Señor. Y pasa la voz en toda la isla Malta que había una persona que había llegado que sanaba enfermos. Y todos los enfermos de Malta empezaron a llegar donde Pablo estaba ahí. Y Pablo empezó a sanar a todos los que estaban en esa isla. Alabado sea el Señor, hermanos. Porque, hermano, la sensatez, la cordura se premia. Bendito sea el Señor. Y se premia en todo sentido, porque cuando Pablo toman un nuevo barco para salir de la isla de Malta, dice la Biblia que al Pablo lo llenaron de enseres, de mercadería, de bendiciones. Todos los habitantes de la isla de Malta son de gratitud. Bendicen al apóstol. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, una persona que piensa, que razona, amén, que antes de hablar la piensa un poquito, le va a ir bien. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, dice su palabra, hermanos.
¿Cuánto necesitamos eso, iglesia? ¿Cuánto necesitamos, aunque sea 1, 2, 3, que sean cuerdos, sensatos? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Alguien tiene que marcar la diferencia entre nosotros. Alguien tiene que decir, no, ¿sabes que esto no está bien? No está bien. ¿Sabe qué? Que estamos descuerando al hermano, llevamos media hora hablando del puro hermano, lo descueramos, lo metimos en la parrilla, lo cocinamos. ¿Cómo alguien no separa a uno? Que sea uno que diga, esto no es bueno, hermano, no es posible que aquí nos juntemos solo para descuerar a la gente. ¿Cómo no haber uno cuerdo en medio del Euroclidón ahí? Uno que marque la diferencia. Uno que diga, no es correcto lo que hacemos. Uno que diga, no, yo me paro porque yo no comparto en estas cosas. Uno que en medio de las conversaciones de compañeros de trabajo, donde todo es ordinariez de repente, garabato, como tú que deberías marcar la diferencia, no te paras un poquito, te apartas un rato, amén, y no estás en medio de ese Euroclidón de malas palabras, de suciedades, de cochinadas que hay. ¿Cómo estás metido dentro de eso? Alabado sea el Señor. Y no me vengan con eso de que cómo Jesús compartía con pecadores. Sí, no se lo puedo negar, porque bíblicamente es verdad. Jesús entraba a la casa de por ejemplo, Zaqueo, que era un ladrón. Era jefe de publicanos. Los publicanos eran ladrones, pero el jefe de ellos era más ladrón que todo el resto. Pero Jesús no estaba ahí apretándose la guatita de las cosas, de las barbaridades que contaba o hubiese contado Zaqueo y los publicanos que estaban en esa mesa. Sino que Jesús estaba ahí en medio de ellos marcando la diferencia. Cuando comía en la casa del fariseo, lo mismo, ahí Jesús estaba ahí, no se lo puedo negar, pero marcaba la diferencia. En medio de ese Euroclidón de pecadores, Cristo era la luz, en medio de esas tinieblas, hermanos. Y usted y yo y todos los que estamos acá también lo mismo. Marcar la diferencia en medio de situaciones en donde hay pecado, se cultiva el pecado, se está analizando el pecado. En medio de eso, marquemos la diferencia. Gloria a Dios. Tiene que haber uno, hermano, tiene que haber uno. Tiene que haber una. Tiene que haber alguien. Alguien que tenga la cordura, alguien que tenga la compostura. ¿Qué significa tener compostura? Tener racionalidad, inteligencia para poder actuar en situaciones en donde quizás lo que más se te está empujando a hacer es como ser como los otros. Desesperarte como los otros. Amén. No sé, caer en las perversidades del otro. Pero tú manejas la compostura. Te controlas. Te amarras la lengua. Todos están cayendo en ese pecado, pero tú no. En situaciones complicadas, si has de hablar, habla para bendecir. Habla para hacer un aporte, habla para edificar, habla para bendecir al otro. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Saben de qué me acordé? De la sierva de Naamán. ¿Se acuerda de la esclava? ¿Cuál era el ambiente de esa casa? Penumbra. Naamán, el sirio, general del ejército de Siria, leproso. Claro, era exitoso, mano derecha del rey. Un hombre que había conseguido muchas victorias. Dice la Biblia misma, lo dice. Pero era un leproso que llegaba a la casa y era un don nadie. Se le estaba desmembrando la piel, amén, se está lleno de pus, amén, una piel blanca. En esa situación, en ese ambiente estaba viviendo esta dama, esta niña. Hasta que un día se envalentona a hacer lo que le estaba prohibido hacer. Hablar, aconsejar, dar una palabra al dueño de la casa. Ellos no estaban para eso. Pero ella se atrevió, en medio de ese Euroclidón de angustia, decir lo que dijo. ¿Qué dijo ella? Yo conozco a uno que vive en Israel, se llama Eliseo, y estoy segura, mi Señor, que si usted va a él le sanará de su lepra.
Qué lindo encontrar a uno cuerdo, a uno inteligente, a uno que haga lo correcto. Bendito sea el Señor, hermanos. Naamán se para y se va a Eliseo y Eliseo lo sana, por el poder de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió. Gloria a Dios que en ese barco iba Pablo. Ni siquiera demos tanta gloria por Lucas, porque Lucas había perdido toda esperanza de sobrevivir. Él mismo lo cuenta, él se metió en el grupo ahí. Perdimos toda esperanza de vida, dice. El único que estaba agarrado del mástil también yéndose para allá, para acá, todo mojado, era Pablo, pero Pablo estaba con una sonrisa. Decía, yo igual voy a llegar a César, Dios me dijo que iba a llegar igual nomás. Vamos a llegar a Roma como sea, decía Pablo. Porque la palabra de Pablo, la secreta palabra de Pablo, es la siguiente que dijo él. Yo confío en Dios. Siempre tiene que haber uno, hermano, uno que marque la diferencia. Cuando, oiga hermano, ¿a quién no le ha pasado? Si no le ha pasado, gloria a Dios, pero algún día le va a pasar. Cuando hay una llamada de desesperación en la casa. Una llamada cambia todo, hermano. Un accidente, la muerte de alguien. Ay, Señor. Todos se tiran a llorar, todos lloran, todos nos desesperamos. Pero alguien tiene que mantener la calma. Alguien tiene que poner sobriedad al asunto. Alguien tiene que decirle, pero confiemos, Dios nos puede ayudar. Mire, cuando murió mi papá yo tenía 12 o 13 años, no me acuerdo ya muy bien la edad que tenía. Y llegó un primo de nosotros en ese tiempo, un día sábado de la mañana, todo desesperado, llorando. Tía, murió mi tío. Y bueno, dijo, mataron a mi tío, dijo. Y yo con mi hermano y mis primos, ¿sabes lo que hicimos? Éramos chiquititos, hermanos. Teníamos, no sé si eran 13 o 12 años. Nos fuimos a la cocina de la casa. ¿Y sabe qué fuimos? Fuimos a orar. Arrodillamos en la cocina de la casa y oramos. Y esa oración inocente, hermano, de uno, que yo todavía la recuerdo, hermano. Que haya sido otro, Señor. Eso es lo que orábamos. Que no haya sido mi papá, decíamos. Y fue mi papá también. Fue momentos tristes, complicados, desesperantes, hermanos míos. Pero siempre había alguien que mantenía la cordura. Siempre había alguien que decía, tranquilo, confiemos en el Señor. Pero que no es cómo confiar, pero confía en el Señor. Y que no hay razones, hay que confiar en el Señor. Alguien tiene que mantener todo tranquilo. Alguien tiene que mantener la compostura en situaciones como esa. ¿Cómo no haber uno, hermano? Uno que sea el inteligente en el grupo, uno que diga esto no es correcto, uno que diga no, esta no es la forma que tenemos que tomar esta situación, tenemos que tomarla o enfrentarla por este otro lado, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que hemos aprendido, tomémosla por este otro lado, bendito sea el Señor, así deberíamos de actuar, bendito sea el Señor. Si en el Euroclidón se están todos cortando las venas, tú no lo hagas. Si en el Euroclidón todos están desesperados, tú no te desesperes. Porque lo has dicho con tu boca, lo has dicho, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito igual. Alabado sea su nombre. Si todos caen, se tiran del puente, no te tires tú. Si todos caen en ese pecado, no te tires tú en ese pecado. Si todos en el grupo están contaminados, tú no seas uno más de ese grupo. Marca la diferencia. Sé distinto, que la gente te reconozca como alguien diferente, que no actúas, como decíamos unos días atrás, desde tus vísceras, desde tus entrañas, tú actúas, no. Sino que todo lo racionaliza, todo lo llevas al pensar, al analizar antes de. Alabado sea el Señor. Va a estar usted en algún momento involucrado en un accidente donde Dios usted lo va a librar. Donde usted en ese momento va a tener que estar manteniendo la compostura. Y ser de bendición al resto. Y ayudar al resto. Y quizá orar por la gente. Bendito sea el Señor. Oh, qué pena dimos mucha gente, hermanos, en el COVID. En donde todos los que decían confiar en Dios, confiar en Cristo, en ese momento se llenaron de cobardía, se llenaron de temores, de miedo. No me saludes con la mano, hermana. Bendito sea el Señor.
Dame el piececito, decía. Bendito sea el Rey. Donde los llamados a confiar no confiaron. Los llamados a tener fe no tuvieron nunca fe. Bendito sea el Señor. ¿De qué hablamos si decimos entonces si somos la luz de este mundo? ¿Por qué yo digo ser la luz de este mundo? Porque yo alumbro en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad, en este mundo de desesperación. Yo marco la diferencia. ¿Cómo van a haber uno que diga, esto no hay que hacerlo? ¿Cómo va a haber uno que diga, esto es incorrecto? ¿Saben por qué deberíamos tomar dichas actitudes? Porque tenemos al Espíritu Santo acá dentro del corazón. Y yo no sé si a usted le pasa eso, hermano, pero cuando estamos viendo algo incorrecto, escuchando algo incorrecto, estando en un lugar incorrecto, hay un Espíritu Santo que quema dentro del corazón y que te dice, sal de aquí, no tienes que estar acá. Hay alguien que te incomoda en el corazón, que te aparta del pecado, y ese se llama Espíritu Santo, hermanos. Den un aplauso al Espíritu Santo. Bendito y alabado Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el Euroclidón Dios te exige tener la actitud de Pablo. Pablo marcaba la diferencia. Incluso él, solo él podría decir, me salvo yo, Lucas, Aristarco, y estamos listos. Los demás que se los eche el infierno. Porque Pablo está encadenado y podría haber zafado de esa situación con todos los tripulantes muertos, el capitán muerto, los soldados muertos, los reos muertos, y él pudo haber dicho, yo esta es la mía, me puedo salvar. Pero él no se echó a morir, ni tampoco, amén, estuvo él en forma muy individualista pensando, sino que al contrario, él se salvó junto con el resto. Y fue de bendición a toda la tripulación. De tal manera que podríamos decir, los 276 tripulantes se salvaron por puro Pablo nomás. Porque ese tenía que llegar a Roma. Dios salvó a toda esa tripulación por pura misericordia hacia Pablo, hermano. Porque ni el capitán, ni el marinero, ni los soldados, ni los otros presos merecían tanta gracia y misericordia del Señor. Fue gracia, la gracia de Dios sobre Pablo, que los restos fueron bendecidos, hermanos. Usted no sabe cuánto podemos nosotros marcar la diferencia en el grupo de amigos, en el grupo de familia, en el grupo de trabajo. ¿Cómo nosotros podríamos marcar la diferencia en medio de un grupo en donde las cosas se ponen turbias y usted pone el grado de sensatez, de cordura, de compostura en dichas situaciones? Al final de cuentas, gente le va a agradecer a usted y le va a decir, gracias, hermano, porque me refrenaste la locura. Que cuando estaba pensando mal, tú me aclaraste las ideas. Tú pusiste freno a mis locuras. Que aunque éramos 10 pensando lo distinto y tú eras el único que mantenía una postura diferente, al final me doy cuenta que tú eres el que tenía la razón. Gracias a tu compostura, a tu cordura, pudimos ahora, con el tiempo quizás, ya entender que no estabas equivocado, sino que nosotros éramos los equivocados. Usted no sabe, hermanos, cuánta gente se pierden. Porque dice la Biblia que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero si hay un grupo de ciegos, y aunque sea uno que esté ahí, que sea un tuerto, ese va a ser de bendición para todo el resto, hermano. Pero a veces hay un espíritu de manada en el corazón de muchos. ¿Usted ha visto las manadas de esos animales que corren en el África, por ejemplo? Las cebras, por ejemplo, que corren en manada. Alguien dijo esta fábula un día, dijo, si le preguntamos al primero que lleva toda la manada, ¿por qué corrí? ¿A dónde los guiáis? ¿Para dónde van? Te respondería el primero que va adelante, no tengo idea. Lo único que sé, que si freno, esto me pasa por encima y me mata. Y si le preguntáis lo mismo al que va al último atrás, oye, ¿tú por qué seguías al otro?
¿Acaso sabes para dónde van? No, lo único que sé, que si me paro, me come el león. Espíritu de manada nomás. La gente corre donde todos los demás corren. La gente hace lo que el grupo hace, lo que más, a veces, es que si son muchos la opinión debe ser correcta. A veces no es tan así. A veces no es tan así. Recuerden que era Elías solo contra 850 profetas. ¿Quién tenía la razón? ¿El montón o el único? El único, Elías, él tenía la razón. Los otros eran montones, pero él tenía la razón. Alabado sea el Señor, iglesia. Por eso, hermanos, en medio del Euroclidón, que se levante un cuerdo, alguien con cordura, alguien, hermano mío, con compostura, para marcar la diferencia. Alabado sea Dios. Oh, que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Porque todos nosotros nos equivocamos. Yo me he equivocado, hermano, usted se ha equivocado. Todos a veces nos hemos equivocado porque tenemos esa cosa de andar como la manada anda, como el grupo anda. A veces nos equivocamos, hermano, tropezamos, caemos y caemos feo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Es como cuando usted le dice a sus hijos, oye, tú no tienes por qué andar haciendo lo que tu compañero hace. Es que si no lo hago quedo de tonto, le dice el niño. Es que si no quedo me enajenan, me separan. Bueno, no importa, tú tienes que hacer siempre lo correcto. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, a todos nosotros. En tu trabajo marca la diferencia. Entre el núcleo, círculo de tus amistades, marca la diferencia. Entre el grupo de la vecindad, marca la diferencia. En el grupo del estudiante allá, también marca la diferencia. Si el Euroclidón se quiere llevar la nave, se la lleve, pero tú confías en Dios. Tú estás en Dios y con Dios. Bendito sea el Señor. Y no te das ni cuenta cuando la gente al final te agradezca. Porque fuiste distinto, fuiste diferente al resto de las personas. Alabado sea Dios para siempre. Termino leyendo este versículo. 1 Corintios 10. No sean idólatras como algunos de ellos. Ni forniquen como algunos de ellos fornicaron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y estas cosas les acontecieron, por ejemplo, para amonestarnos a nosotros, a quienes habíamos de alcanzar los fines de los siglos. Pablo le da todas estas recomendaciones diciéndole, no sean como el resto. Y al final termina diciendo, como a sensatos os hablo. Juzguen lo que le estoy diciendo. Le hablo a ustedes porque creo que ustedes son inteligentes, dice Pablo. A sensatos, a cuerdos, a gente con cordura, les hablo. Y espero que aquí hayamos llegado muchos. Que Dios nos haya sacudido, hecho pensar un poco, hermano. Si esa es la idea, pues, hermano. ¿Ustedes son de aquellos que vienen al culto y Dios nunca le habla? ¿Dios nunca le enseña nada? ¿Y se va tan vacío como llegó? ¿O son de aquellos que dicen, Dios me habló, hay una palabra por ahí, esa fue para mí, me la como entera, fue para mi vida y la voy a practicar con la ayuda del Señor? Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y le voy a contar un testimonio personal. Hubo un tiempo, cuando yo era joven, era presidente joven en aquel tiempo, que había un grupo de hermanos que se apartaban de la iglesia, se iban. Se estaban como dividiendo. Y uno de ellos me dijo, bien cercano a mí, me dijo, vámonos. Tú sabes que esa iglesia es mejor que esta. Vámonos a tal iglesia. No, le dije yo. ¿Pero por qué no? Si tú sabes que allá hay más palabra, hay más gracia. Y aquí vamos a marcar siempre el mismo ritmo. No, le dije. Y miren, sin pensar, yo le dije a él, se lo confieso, primera vez que cuento esto, hermano. Le dije a ese joven, le dije yo, si las cosas están mal, algún día yo las voy a cambiar, le dije. No porque tenía un ánimo de grandeza. Algo yo tenía en mi corazón y que algunos de ustedes saben que había en mi alma.
Y ese joven se apartó, se fue. Muchos salieron. Entonces yo no puedo seguir a la manada, ni usted tampoco puede seguir a la manada. Usted tiene que hacer lo correcto. Yo tengo que hacer lo correcto. Para eso estamos llamados. Euroclidones habrán toda la vida. Sea un Pablo que mantuvo la compostura en medio de ese euroclidón. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Yo habito en la cordura, dice la sabiduría. Y en esta noche vamos a pedirle eso al Señor. Palabra de Jesús. El que esté escaso de sabiduría, pídasela al Señor. Él la dará en abundancia. ¿Quiere marcar la diferencia en medio del euroclidón? Bueno, está el altar, está la oración, está el momento. Pongámonos de pie y digámosle al Señor: Señor, quiero marcar la diferencia, quiero tener cordura, dame inteligencia, dame sabiduría, quiero hacerlo diferente, quiero que mi vida se note que soy diferente, soy distinto. Dueño de casa, cabeza de hogar, tienes que marcar la diferencia en medio de tanto euroclidón que hay en tu hogar o que habrá en tu hogar. Tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón, para que tus hijos, tu esposa, tu familia vea que tú andas en el sentido testimonial, en el sentido de cordura, de inteligencia. Señor, somos tan faltos, Señor. Señor amado, somos tan poco inteligentes muchas veces. Somos, Señor. Fallamos, Padre, porque pensamos que la estamos haciendo de oro a veces, Señor. ¿Qué me tienen que enseñar? ¿Qué es lo que diga la pastora, lo que diga el pastor? Así, Dios mío, la altanería, Señor amado, hace que el corazón se endurezca. A tal nivel, Padre Santo, que con el tiempo ni nos damos cuenta que estamos fríos, que no hay ni ganas de servirte, Señor. Que, Dios mío, como dice el texto, el impío todo lo ve malo. Todo empiezan a ver lo malo, todo. Porque el corazón se contaminó. Porque la vida, Dios mío, almática se ensució. Padre, por eso, Padre, venimos ante ti en esta hora, Señor. Danos cordura. La Biblia, tu palabra lo decía, que tú habitas en medio de la cordura, Señor. Danos sensatez, inteligencia, para manejar situaciones conflictivas en el hogar, problemas domésticos, matrimoniales, problemas con los hijos, problemas, Señor amado, de inversión, problemas, Señor, en el trabajo, problemas de conflicto, de cagüines, del que sea, Señor amado. Ayúdenos a marcar la diferencia en medio de tantos euroclidones de la vida que hay. Señor amado, que podamos mantenernos serenos, Señor. Tener una serenidad, una calma, una tranquilidad. Señor amado, ¿para qué? Para que cuando seamos más viejos, Señor, seamos pasando a otras edades finales, Señor amado, entendamos que en ese tiempo tendremos que estar llenos ya de sabiduría, que la gente nos mirará, Señor, como gente sabia, inteligente, pero, Señor, solo y cuando hoy, en el presente, enfrentemos de buena manera los euroclidones que existen, Señor. Todos se desesperan, pero yo, Señor, quiero mantener la calma. Señor, todos, Señor amado, entran en una dinámica, Señor amado, de problema, de conflicto, pero quiero yo mantener esa calma, esa compostura, Señor. Padre, bendiga a cada papito, cada mamita, cada abuelo, abuelita, gente que está llamada a dar palabras de sabiduría, de inteligencia. Señor amado, gente que llevamos años sirviéndote, Señor amado, que en medio de una situación, Dios mío, incómoda, hemos de pararnos, hemos de opinar diferente, hemos, Señor, de marcar la diferencia, Padre Celestial. Oh, Señor, que los años que caminamos en ti se nos noten. Señor, que podamos evidenciar que llevamos tiempo sirviéndote. No podemos ser gente irracional, poco inteligente, Padre, para actuar en distintos momentos, situaciones, Señor. Oh, Padre bendito, gracias, porque has hablado a mi vida. Has hablado a todos los presentes, Padre Celestial.
Gracias, gracias por tu palabra, mi Rey. Bendito Dios, derrame su bendición, su sabiduría, Padre, en el corazón de aquellos que lo pidieron, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Den un aplauso al Señor, iglesia, den un aplauso al Rey que vive para siempre, al que nos habla, al que nos enseña. Gloria a su nombre, aleluya. Porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.